Excelencia, Monseñor José Antonio Canales, obispo emérito de la diócesis de Danlí, en la hermana República de Honduras. Un placer tenerlo nuevamente a través de Panorama Católico. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Estoy recordando cómo con Panorama Católico tuvimos una gran sintonía, sobre todo en los tiempos más cruentos, cuando llovían las expulsiones, cuando estaba fuerte la presión, la coacción, la intimidación a las parroquias nicaragüenses. Yo recuerdo esos años y esos momentos como Panorama Católico ayudaba a que mi voz como obispo fronterizo, el más cercano que podía ver físicamente, pero yo trataba que también fuera espiritualmente. Fueron momentos muy difíciles que tristemente pues las secuelas y las grandes dificultades que se pasó en ese momento continúan ahora en nuestra querida hermana Iglesia de Nicaragua, pero Panorama Católico está en mi mente y en mi corazón precisamente por eso, porque había una gran sintonía, tanto ustedes hacían eco de mi palabra en ese momento, como yo también compartía algunos pensamientos de Panorama Católico en ese tiempo tan doloroso que todavía recuerdo pues con mucha emoción, ¿verdad? Con respecto de ese Vía Crucis que continúa en la iglesia nicaragüense, porque no podemos decir que estamos hablando de tiempo pasado cuando hay un tiempo presente que habla de lo difícil que ha sido salir adelante a la iglesia nicaragüense en todo lo que es su misión de anuncio del evangelio allá. La renuncia de Monseñor José Antonio Canales entristeció a la comunidad católica de Danlí, sin duda alguna, pero esa tristeza también se sintió a lo largo y ancho de la República Nicaragüense. ¿Cómo está, Monseñor, después de estos días, de estos meses, después de su renuncia? Estoy bastante optimista, lleno de esperanza. No fue así, no fue así al inicio, ¿verdad? Me dijo un amigo sacerdote español, Monseñor, usted está viviendo un duelo y esa palabra nadie me la había dicho. Y de verdad que estaba viviendo humanamente esa pérdida, ¿no? Porque despedirme de un pueblo tan bello como es el pueblo del departamento del Paraíso en Honduras no es fácil, no es fácil. Fueron tiempos bastante dolorosos los que viví ya habiendo salido de mi misión allá. Me costaba en las mañanas levantarme y saber que no estaba en el paraíso, pero bien, creo que el Señor tiene sus caminos y a veces sus caminos son misteriosos y en el momento no los entendemos, ¿verdad? Pero sí fueron tiempos en los que estuve muy unido al Señor para tomar las decisiones que debía tomar en ese momento. Y interesante porque tiempo después me dijo una persona cuando le comentaba que por 2 meses yo no salía del Santísimo, porque yo no quería que fuera una decisión puramente humana de José Antonio Canales, sino que fuera una decisión tomada desde mi humanidad, pero iluminado por el Espíritu Santo de Dios. No quería que fuera simplemente yo lo decido y punto, no, no, ¿verdad? Entonces, tiempo después estaba leyendo cómo eh, algo que le pasó y lo comentó el Papa Benedicto XVI. Dijo cuando ya estaba retirado que él vivió un tiempo de oración intenso antes de renunciar al papado. Y yo no sabía eso y me llamó mucho la atención y me sentí
como que él estaba solidario conmigo, pues, el querido Papa Benedicto, porque sin saber yo, él contó que había tenido un fuerte tiempo de oración antes de tomar la decisión de renunciar al papado. Entonces, sí, repito, no fue fácil, fue muy doloroso. Los primeros 3 meses a mí me costaba cada mañana saber que no estaba en el paraíso. Pero la vida es así, los caminos del Señor tienen sus aspectos que nosotros los seres humanos nos cuesta entender, pero yo creo que poco a poco se va revelando la voluntad de Dios en la vida de cada uno, por muy doloroso que haya sido nuestras decisiones en algún momento. ¿Qué hace Monseñor José Antonio Canales hoy en día? Bueno, estoy viviendo, el nuncio apostólico habló con el arzobispo de San Pedro Sula, yo soy sanpedrano de nacimiento, mi diócesis está en el norte de Honduras, mi diócesis de nacimiento, y pues en diálogo los tres, el nuncio, el arzobispo de San Pedro Sula y mi persona, llegamos a la conclusión de un sitio muy bello para que yo pudiera pues un poquito tener ese descanso que tanto necesitaba. Quiero comentarte y a la audiencia también que ahora, este año, voy a cumplir 30 años de sacerdocio y sacando cuentas, porque ahora estoy un poquito revisando lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Hasta en las vacaciones trabajaba. Entonces, hoy me doy cuenta pues de que no, Jesús llamó a descansar a sus discípulos, les dijo que fueran a un lugar tranquilo para descansar. Después nos damos cuenta que la gente no los dejó, ¿verdad? Pero es parte de esa humanidad tan necesitada de la palabra de Dios en algún momento, ¿no? Entonces, estoy en un antiguo monasterio aquí a una hora de la ciudad de San Pedro Sula, que es la segunda del país, y estoy con una congregación religiosa que se llama, por cierto, que son de origen guatemalteco, las hermanas de Marta y María. Ellas se encargan de atenderme pues, lo básico, ¿verdad? Pues lo que yo nunca he sido así, pues de pedir cosas extraordinarias en la vida, ¿no? Lo básico, ¿verdad? Mi alimentación, mi aseo de la ropa, un poquito arreglar la casa donde estoy viviendo y pues tiempo que no había tenido tan intenso para la oración, para la meditación, hago deportes, salgo a caminar por unas montañas que hay alrededor. La vez pasada puse en mi red que estoy bastante descansando también. Solo pongo cada mañana pues la palabra del día y una reflexión de uno de los papas. Y de vez en cuando, por ejemplo, ayer, cuando las noticias de los bombardeos allá en Irán, ¿verdad? Y el fuerte enfrentamiento de estos tres países, Estados Unidos, Israel y el propio Irán, pues un poquito un llamado a orar por la paz en algún momento, en tiempos fuertes como Navidad, Cuaresma. Pero la vez pasada publiqué un poco sobre el paisaje que tengo aquí alrededor de este antiguo monasterio de la Inmaculada Concepción. Yo lo estoy considerando un tiempo de gracia, ¿verdad? No tengo calendario para decir esto va a terminar en tal fecha, no. Terminará cuando el Señor me indique y la iglesia pues me dirá cuál es la misión que tiene para mí en su momento también, sin prisa, sin correr, todo con calma, todo con tranquilidad. Excelencia, hablando un poquito sobre Nicaragua, muchas cosas han pasado en este corto periodo de que usted está como obispo emérito. Se da la captura del dictador Nicolás Maduro. Hay una presión fuerte de parte también del gobierno de Estados Unidos para Cuba. Estados Unidos ha denunciado abiertamente la persecución religiosa que existe en Nicaragua, el acontecimiento de ayer en Irán, que es un aliado de la dictadura
de Nicaragua, de Ortega y Murillo. ¿Cómo ha visto estos acontecimientos en relación a las libertades religiosas, hablando de Nicaragua específicamente? Fíjate qué interesante que esta mañana vinieron unas personas aquí a este monasterio y uno de ellos me preguntó, porque justamente me hizo énfasis en esto: Monseñor, usted defendía con gran espíritu, pues, a la iglesia nicaragüense. Y yo le digo, mira, uno de mis últimos pensamientos antes de salir del paraíso fue a la iglesia que sufre en Nicaragua, no importa la distancia, la llevo siempre en el corazón. Y efectivamente es así, ¿no? Y esta persona me preguntó, ¿y qué sabe cómo está la iglesia de Nicaragua? Y me salió así espontáneo, pero eso fue esta mañana, ¿no? Le digo, mira, la iglesia de Nicaragua es como cuando una persona ha tenido un accidente y a partir de ese accidente quedó paralizada como medio cuerpo, ¿no? Le digo, esa es la imagen que tengo de la iglesia nicaragüense, como que tuvo un accidente y la dejaron pues funcionando eh, a medias, pues porque ya sabemos todos que la iglesia nicaragüense ha sido modelo en el contexto centroamericano, eso lo sabemos. Y entonces pues cuando una iglesia como la nicaragüense ha sido tan golpeada, ¿no? Esa fue la imagen que le dije a esta persona justamente esta mañana. Pero ya sabemos nosotros que muchas de estas personas han quedado así, ¿verdad? Después de un accidente, entran en un proceso de rehabilitación y después quedan mejor que nadie, ¿no? Entonces, yo creo que vienen tiempos muy positivos para la iglesia de Nicaragua. Pienso que los aires de libertad están próximos para también llegar a Nicaragua y pienso que la iglesia y mis hermanos y hermanas, obispos, religiosas, sacerdotes, laicos que todavía trabajan allá como pueden, van a recoger frutos y frutos en abundancia, todo para la gloria de Dios, incluyendo aquellos que se vieron obligados a salir del país, ¿verdad? Porque ellos también respiran por la iglesia nicaragüense, aún estando tan lejos, en una distancia tan grande físicamente de lo que significa la misión pastoral de la iglesia en Nicaragua. Excelencia, usted fue testigo de mucho de este proceso de persecución, acogió a sacerdotes dentro de la diócesis de Danlí. Ah, fue uno de los obispos que podía animar a la comunidad nicaragüense cuando decía, hablé con Monseñor Herrera, hablé con Monseñor Rolando, cuando nadie podíamos tener comunicación con nuestros obispos perseguidos. ¿Cómo avisora el futuro de la iglesia en materia de evangelización, de pastoral, para seguir manteniéndose activa en los años posteriores? Yo creo que cada iglesia particular tiene sus propios desafíos. Fíjate qué interesante, porque incluso en una diócesis, yo, por ejemplo, puedo hacer una comparación, ¿no? Las exigencias pastorales que tiene actualmente la parroquia San Francisco de Asís de Texíhuatl son muy diferentes a las exigencias pastorales de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Danlí. En la misma diócesis, dos iglesias en el sentido de parroquia, ¿no? Dos iglesias con desafíos diferentes. Y estamos hablando de la misma diócesis. ¿Por qué? Porque la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Danlí, en la ciudad, tiene unos desafíos urbanos, tiene un contexto urbano, tiene un contexto de ciudad y unas exigencias para vivir la fe en la ciudad
diferentes a las que tienen los campesinos en la iglesia San Francisco de Asís de Texigua. Entonces, por tu pregunta, yo creo que en el camino se van arreglando las maletas, como hay una expresión muy popular, ¿no? Yo creo que la iglesia de Nicaragua actualmente sigue caminando, ¿verdad? Porque yo no he dicho que la persona que vivió este accidente, por así decirlo, ¿no? La comparación, está inmóvil, está ahí viendo qué hace, aprendiendo. La iglesia nicaragüense ha aprendido a caminar con lo que tiene en este momento, ¿no? Y es digno de reconocer el trabajo que hacen en medio de amenazas, discriminación, burlas, atropellos, que continúan allá, ¿verdad? Lo que pasa es que han dejado de ser noticia, pero el querer desaparecer a la iglesia nicaragüense como el símbolo de libertad más importante que ha tenido ese país, pues está latente, ¿verdad? Quienes no quieren verdaderamente una libertad de expresión, de poder decir lo que un ciudadano puede expresar de apoyo o de descontento a las autoridades que lo gobiernan, ¿no? Entonces, la iglesia nicaragüense, después de toda esta experiencia que seguramente está pronto a concluir, va a revisar todo lo que significa el tratamiento postraumático, para decirlo de esa manera, ¿no? Y aprender a recoger la historia y las experiencias vividas que fueron tan dolorosas, pero que, como yo siempre lo dije, ¿verdad? Va a dejar frutos y frutos en abundancia para aquella iglesia hermana en Nicaragua. Estamos en el tiempo de la Cuaresma y en Nicaragua los viacrucis en las calles fueron prohibidos. Las procesiones en las calles, todas las actividades de piedad o religiosidad popular fueron prohibidos, salvo aquellas que son manejadas desde las entidades del Estado manipuladas, la manipulación religiosa. Todas las actividades de la iglesia de Semana Santa, de Cuaresma, fueron prohibidas. Solo se pueden realizar dentro del templo, pero con una vigilancia extrema. Los sacerdotes, sus homilías son vigiladas, incluso Panorama Católico ha podido documentar sacerdotes que ya no dicen la homilía por temor a ser capturados, secuestrados o expulsados del país. Ante este terror, como usted lo decía, que ha dejado de ser noticia, ¿no? Que de pronto ya no sale en los medios, ante ese terror, ¿qué mensaje le daría a la comunidad católica para sobrevivir, ¿no? Este via crucis que nos toca vivir a los nicaragüenses bajo esta dictadura? Bueno, ya lo dijimos hace 4 años, cuando el atropello y la persecución recrudeció, ¿no? Nicaragüenses, vivan su fe en el corazón, vivan su fe en la familia, hagan vía crucis en la familia, en el patio, ¿verdad? O dentro de la casa. La primera comunidad cristiana fue clandestina. Qué fuerte decirlo, pero es la verdad. La iglesia comenzó en la clandestinidad. Nadie quiere vivir esto, pero la iglesia en Nicaragua debe saber que lo que están viviendo actualmente es una experiencia que vivió la primera comunidad cristiana. No lo digo yo, lo dice la palabra. Váyanse a Hechos de los Apóstoles. Lean ese libro que es tan precioso, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí nos damos cuenta de los momentos tan difíciles que vivió la iglesia al inicio, ¿no? En resumen, hermanos nicaragüenses, la iglesia nació en la persecución, la iglesia nació en la clandestinidad. La iglesia no nació en medio de aplausos y que todo el mundo le decía, adelante iglesia, adelante. No, 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 no fue así. No fue así. La iglesia nace en la clandestinidad
en la persecución, en el atropello, en la burla a ese grupito de tontos que creen que ese tal Jesús de Nazaret, el crucificado, resucitó, ¿verdad? Entonces, así fue como la iglesia inició. Y decirlo, ¿no? En medio de una situación tan difícil, qué privilegio tiene la iglesia nicaragüense de vivir como vivió la primitiva comunidad cristiana y aún así salieron adelante. Por eso lo dijimos hace 4 años, 4 o 5 años, iglesia nicaragüense, vivan la fe como se pueda, como la primitiva comunidad cristiana la vivió como se podía. Excelencia, a veces yo hago esta pregunta a algunos sacerdotes que no son nicaragüenses, pero que están dentro de la región, o personalidades de la iglesia. ¿Por qué existe una cierta indiferencia, no sé si indiferencia, temor a decir las cosas claras como Monseñor José Antonio Canales lo ha sostenido siempre sobre las faltas de libertad religiosa que hay en Nicaragua? ¿Por qué de pronto hay figuras en la iglesia y entendemos las que están dentro por la persecución y unos cuantos que son cómplices, pero los que están fuera, ¿por qué a veces existe un poco de apatía, indiferencia, o a qué se debe de que no quieren abordar el tema y decir claramente que existe persecución religiosa? ¿A qué se deberá eso? Mire, yo estuve en la reunión del SEDAC de San Salvador, en el 2024. Y hasta en ese momento yo era el coordinador general de los obispos de Centroamérica, el secretario general de los obispos de Centroamérica. Qué alegría fue para mí y para todos que en esa asamblea hubo un pronunciamiento de todos los obispos centroamericanos, firmada por los presidentes de todo Centroamérica. Incluso declaramos que el 8 de diciembre del 2024 fuera un día centroamericano de oración por la iglesia en Nicaragua. No se había logrado esto precisamente porque queríamos respetar opiniones que habían desde la misma iglesia nicaragüense, ¿verdad? Que pues tenía temor de represalias mayores todavía, pero ese año, a finales de noviembre del 2024, yo me vine, pero muy satisfecho y muy lleno de ese logro que tuvimos, de que todo el SEDAC declaró por unanimidad eh, la declaratoria del 8 de diciembre como día de solidaridad, de fraternidad y de oración por la iglesia en Nicaragua. Entonces, yo más quiero quedarme fue hace un año y meses, de que pudimos lograr esto, me llenó de mucha satisfacción, pero luego ya saben que pues siempre entre nosotros como seres humanos eh, hay opiniones pues que eh, no van en la misma sintonía y hay muchas razones que yo siempre he sido muy respetuoso en ese sentido, ¿no? Nunca he dicho una palabra juzgando a la iglesia que está caminando allá dentro de Nicaragua y siempre digo esta frase, porque una cosa es estar afuera y otra cosa es estar adentro, viviendo lo que están viviendo ellos. Entonces, no es lo mismo estar uno afuera que estar adentro. Entonces, mis respetos, mi cariño
para los obispos y toda la iglesia nicaragüense que está allá, que peregrina allá, que viven la realidad allá. Nosotros, yo lo prometí y lo voy a hacer, lo cumplo, seguiré cumpliendo, ¿no? Mi oración, mi cercanía espiritual y todo mi afecto y mi amor de hermano para esta iglesia que no le he quitado la atención que siempre ha tenido para mí, en el sentido de que las cosas allá pues no han cambiado para bien hasta el día de hoy con respecto de que la iglesia sea una iglesia que realmente tenga esa expresión asegurada, sin represalias y sin ningún atropello a su misión pastoral de anunciar el Evangelio en la realidad que está viviendo. Gracias, Excelencia. Nos consta como nicaragüense de su gran empatía con el sufrimiento de la iglesia y muchas comunidades campesinas del norte de Nicaragua que escuchaban la Eucaristía a través de los medios Radio Crisma y las redes sociales. Podían escuchar este mensaje. Muchos hermanos que dicen, no podemos decir nada, no podemos comentar, pero estamos escuchando al obispo cómo está orando con la Iglesia Católica de Nicaragua. Y conocemos muchísimos hermanos, especialmente del norte de Nicaragua, que siempre se sintieron acompañados por la voz de ese pastor que siempre estuvo pendiente de Nicaragua, Excelencia. Gracias. Yo sueño con celebrar algún día en la Catedral de Matagalpa, en la Catedral de Estelí, en Managua, algún día, si el Señor me concede. Tengo ese sueño, pues, y ojalá que el Señor me lo conceda. Pronto, Monseñor. Primero Dios. Excelencia, me gustaría terminar con su bendición. Muy bien, pues a ustedes de Panorama Católico, que repito, jamás lo voy a olvidar, porque en los momentos más duros, más difíciles, hacían eco de mis publicaciones y yo también de ustedes cuando miraba algo que realmente valía la pena que lo vieran también un poco la gente que estaba conmigo en mis páginas de redes, ¿no? Que el Señor les bendiga en este tiempo de Cuaresma, a ustedes, a toda su audiencia, y pues que el Señor nos conceda vernos más pronto que tarde. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Panorama Católico, todos sus seguidores y toda la iglesia amada de Nicaragua. Amén.